Hola a todos, bienvenidos a Crochet Tiempo Arte. Yo soy Graciela y en esta ocasión les vengo a compartir cómo realizar este hermoso motivo de granny. Es muy fácil de tejer. Yo lo realicé con hilado de algodón de grosor medio y también vamos a necesitar un ganchillo de 3,5 milímetros, tijeras, aguja lanera. Estoy utilizando 6 colores de hilados diferentes, si ustedes quieren realizar un motivo así. Y pueden utilizar el hilado de su agrado y los colores que más les gusten. ¿Qué les parece si comenzamos a tejerlo? Vamos a comenzar realizando 4 cadenas de altura o 4 cadenas al aire. 1, 2, 3 y 4. Con estas 4 cadenas vamos a hacer un arito y la vamos a unificar a la última cadena con la primera con un punto deslizado. Dentro de este arito vamos a tejer los puntos. Si ustedes tienen ganas de hacer el anillo mágico, lo pueden hacer tranquilamente. Bien, vamos a levantar 2 cadenas de altura. Tomamos la lazada, vamos a meternos dentro del arito y vamos a hacer una vareta. Hacemos una cadena de separación. Ahora volvemos a tomar la lazada y vamos a cambiar. Hago una vareta sin terminar. Tomo la lazada, me introduzco dentro del arito, vuelvo a tomar la lazada, otra vareta sin terminar, quedan 3 aritos, tomo la lazada y cierro los 3 juntos y una cadena de separación. Esto lo vamos a hacer por 8 veces. Bien. Hacemos una vareta sin terminar, tomo la lazada, otra vareta sin terminar. Tenemos 3 aritos, tomo la lazada, cierro las 3 juntas y hago una cadena de separación. 1, 2, 3, 4. 5 y así hasta que completemos los 8. Una vez que hemos completado los 8 grupos, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien. Vamos a sacar el hilo hacia arriba. Podemos pasar por aquí con la aguja lanera, enhebrándola. O podemos hacer un punto deslizado. ¿Sí? El punto deslizado lo hacemos aquí. Tenemos las 2 cadenas de altura que hicimos al comienzo. Pasamos a este espacio y vamos a pasar la aguja y volvemos a la cadenita de separación que habíamos hecho, ¿sí? Y ahí en realidad vamos al punto, la cadenita de separación la estamos haciendo ahora. Bien, a esto escondemos los hilitos y continuamos con el color que elegimos hacer esta segunda vuelta. Vamos a tejer ahora donde están los espacios de una cadena de separación que hemos hecho en la primera vuelta. Ahí vamos a hacer los puntos que corresponden ahora a la segunda vuelta. Vamos a hacer primero un punto con el hilo y vamos a colocarnos en cualquiera de los puntos estos. Pasamos el ganchito y vamos ahora a hacer 1, 2 cadenas de altura. Me parece que esto no quedó bien tomado todos los hilos. Bien, ahí. Vamos a hacer una vareta, otra vez como hicimos en la primera vuelta sin terminar. Tomo la lazada y hago otra vareta sin terminar. Serían 3 aritos y 3 puntos. Tomo la lazada y cierro todo junto. Y ahora vamos a hacer 3 cadenas de separación entre pétalo y pétalo. Pasamos al siguiente punto, si puedo me voy llevando la colita en el espacio donde está una cadena de separación y hago una vareta sin terminar, otra vareta sin terminar, otra vareta sin terminar, tomo la lazada, cierro todo junto y hago 3 cadenas de separación. Y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de 8 espacios. Cierro, ay, no quiere cerrar. Cierro y hago 1, 2 y 3. Y otra vez
tomo la lazada, me meto en el espacio donde está la cadenita de separación, hago una vareta sin terminar, otra vareta sin terminar, otra vareta sin terminar. Aquí nos quedan 4 hilitos, tomo la lazada y cierro todo junto y 3 cadenas de separación. Finalizamos el último grupito y hacemos 3 cadenas de separación y vamos a poner el hilo aquí y vamos a hacer un punto deslizado. Cortamos el hilo, escondemos todas las hebritas por atrás, este hilo que no se quiere cortar, bien, y vamos a sacar hacia arriba, escondemos el hilo hacia atrás y seguimos con la vuelta número 3. Tomamos el color con el cual queremos hacer la vuelta número 3, ya formamos un punto con el hilo y lo que vamos a hacer es hacer los puntos donde están las 3 cadenas de separación. Ahí vamos a tejer, vamos a ir por esta vuelta, ¿sí? Bien, nos vamos a poner en cualquiera de esos puntos y vamos a hacer primero una cadena y en ese mismo espacio hacemos un punto bajo. Y ahora esto lo corremos bien hacia el bordecito porque nosotros tenemos que hacer más puntos aquí. Tomo la lazada y hacemos en este espacio, envolviendo las cadenas, 5 varetas o 5 puntos altos. 2, 3, 4, y 5. Luego de esas 5 hacemos el punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a hacer un punto bajo. Comenzamos con un punto bajo, 5 varetas o 5 puntos altos y finalizamos con un punto bajo. Ahora pasamos directamente al otro espacio de 3 cadenas de separación y ahí mismo vamos a tejer un punto bajo, 5 puntos altos y un punto bajo. ¿Sí? Esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta por 8 veces. Un punto bajo, 8 varetas o puntos altos, 2, 3, 4 y 5. Y luego que finalizamos, vamos a hacer un punto bajo. Y así por 8 veces. Una vez que hemos finalizado la vuelta número 3, cortamos el hilo, sacamos hacia arriba y vamos a cerrar con la aguja lanera. Nos vamos a pasar a este primer punto bajo y vamos a pasar el punto por completo por debajo. Y luego nos vamos a ir al último punto y vamos a pasar por el medio. Y lo llevamos hacia atrás. Escondemos los hilos y aquí tranquilamente podríamos usar. Hasta aquí es una flor y podríamos utilizarla en otro proyecto que tengamos ganas. Hacemos nudito y continuamos con la vuelta número 4, que vamos a utilizar un color verde. Formamos un punto con el hilo y lo que vamos a hacer es trabajar aquí en estos espacios entre medio del punto, justo en la unión de los pétalos. Ahí vamos a poner el ganchillo y ahí vamos a trabajar. Disculpen si hay ruidos, que están mis vecinos trabajando con albañiles. Bien, vamos a posicionarnos aquí, hacemos un punto con el hilo y lo que vamos a hacer es ponernos aquí y hacer una cadena y en el mismo punto vamos a volver a pasar y hacemos un punto bajo. Ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tomo doble lazada en el ganchillo y vamos a ponernos aquí nuevamente en el medio de los pétalos y vamos a hacer una vareta doble,
lazo 2 veces, otra vareta doble en el mismo espacio, 3 cadenas, 1, 2, 3. Volvemos a hacer 2 varetas dobles más en este espacio. Una y otra más. Y vamos ahora a realizar 6 cadenas. 3, 4, 5 y 6. Y volvemos a ponernos en el medio y hacemos un punto bajo. ¿Vieron? Hacemos. Primero hacemos un punto bajo en la unión de los pétalos. Luego hacemos 6 cadenas. Luego lazamos 2 veces y hacemos 2 varetas dobles, 3 cadenas, 2 varetas dobles en ese mismo punto. Luego hacemos 6 cadenas, nuevamente un punto bajo, nuevamente 6 cadenas, 3, 4, 5, 6. Y ahora, ¿qué volvemos a hacer? Lo mismo que aquí. 2 varetas dobles, 3 cadenas y 2 varetas dobles, ¿sí? Tres cadenas y 2 varetas dobles en este mismo punto. Ahora, nuevamente 6 cadenas, 6, este puntito que no se quiere tomar, bien, y volvemos a hacer un punto bajo. Otra vez 6 cadenas y nuevamente hacemos esta esquina, ¿sí? Lo que nosotros estamos haciendo es esta parte, esta. Esto, todo lo que es verde, ¿sí? Bien, esto es la preparación para luego continuar con la vuelta número 5 sería. Esta es la vuelta número 4 y la vuelta número 5 la continuamos ahora. Cuando hemos finalizado la última esquina, hacemos 6 cadenas, 3, 4, 5 y 6 y vamos a cortar el hilo y escondemos con aguja lanera. Esta tijerita parece que no quiere cortar hoy. Bien, sacamos el hilo para arriba, escondemos con aguja lanera y vamos a pasar el punto donde está el punto bajo que hemos hecho, ¿sí? Pasamos para atrás y luego pasamos por las cadenitas y volvemos a llevar hacia atrás. Bien, hacemos nudito, escondemos los hilos y continuamos con la siguiente vuelta, ¿sí? Esto lo vamos a hacer un nudito y luego vamos a esconder los hilos porque es muy cortito estos espacios de punto para esconder los hilos. Entonces, sí, siempre se recomienda que escondamos los hilos en el mismo color, pero en este caso, como tenemos poco espacio para esconder los colores de este hilo verde, lo vamos a esconder donde está el color violeta, ¿sí? Pero siempre se recomienda esconder el color violeta con el color violeta, el color verde con el color verde, pero en este caso sí nos vamos a tomar esa licencia, podríamos decir, para poder hacer esto y que este puntito por lo menos quede, estos hilitos queden un poco enganchados sin que estemos cortando al ras donde está el nudito para que esto no se desarme. ¿Vieron que no se ve nada de color verde? Buenísimo. Cortamos bien al ras estos hilitos y continuamos haciendo la vuelta que continúa. Formamos un punto con el hilo con el color que queremos hacer la vuelta número 5, sería 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a comenzar por una de las esquinas. Nos vamos a poner aquí y lo que vamos a hacer ahora es, hacemos una cadena, vamos a hacer esta vuelta, ¿sí? Entonces vamos a estar comenzando por una de las esquinas o por aquí, ¿sí? Bien,
Vamos a levantar 2 y 3 cadenas de altura. Vamos a tomar lazada, nos vamos a poner en ese mismo punto y vamos a hacer una vareta más, siempre envolviendo esa cadena. Hacemos 1, 2 y 3 cadenas. Y vamos a hacer en este mismo lugar 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. Serían 3 varetas, 3 cadenas, 3 varetas en esta vuelta. Aquí hicimos 3 cadenas, que sería la primera vareta, una vareta y 3 cadenas. La vareta que nos falta la vamos a hacer cuando demos toda la vuelta, ¿sí? Bien. Entonces, esta colita de hilo la podemos ir llevando. Lo que podemos hacer es pasar con la aguja lanera para que llegue hasta acá. Bueno, yo voy a hacer eso y les muestro. Bueno, aquí pasé con aguja lanera por detrás para que el hilito lo podamos esconder un poquito más. Bien, ahora vamos a ponernos donde están las 6 cadenitas y vamos a tejer ahí. Tomamos lazada y vamos a tejer 6 varetas. Directamente. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, ahora vamos a pasar directamente a las otras cadenitas de separación y vamos a tejer 6 varetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 varetas. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Ahora volvemos a la esquina y vamos a trabajar aquí donde está la esquina del color verde en las 3 cadenas de separación y vamos a hacer 3 varetas, 3 cadenas de separación y 3 varetas más en ese mismo lugar que sería la esquina. Ay, no quiere tejerse este punto. 1, 2 y 3. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es, está tirando el hilo, volver a hacer 6 varetas envolviendo las cadenas, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Y volvemos a hacer lo mismo aquí, y exactamente igual como hicimos acá. Pasamos directamente y envolviendo las cadenas hacemos 6 varetas. Luego volvemos a hacer la esquina, 3 varetas, 3 cadenas, 3 varetas, pasamos otra vez y hacemos 6 varetas, pasamos otra vez a este espacio, hacemos 6 varetas y acá la esquina nuevamente. Aquí ya he finalizado el último grupo de 6 varetas y vamos a hacer la vareta que nos falta para finalizar esta esquina. Hacemos una vareta, cortamos el hilo, vamos a cortarlo y vamos a tomar la aguja lanera, sacamos hacia arriba y vamos a esconder con aguja lanera. Si tienen ganas de hacerlo con punto deslizado lo pueden hacer tranquilamente en la tercera cadena si es lo que quieren, y si no, pasamos las 3 cadenas. En el siguiente punto vamos a pasar por completo por debajo y vamos a pasar por el medio del último punto que hicimos. Entonces aquí tenemos este punto que corresponde a este punto, ¿sí? Hacemos nudo, escondemos los hilos y miren qué bonita que quedó la vuelta número 5. Ahora vamos a hacer la vuelta número 6.
volvemos a formar un punto con el hilo y vamos a volver a comenzar a tejer donde hicimos una de las esquinas. No vamos a hacerla en la misma esquina esta, sino vamos a hacerla en la anterior, puede ser. Ponemos el hilo aquí y lo que vamos a hacer son 6 cadenas al aire. 1, 2 y 3. A ver si enganché todos los hilos. Y 3. 3 que serían para nuestra vareta. Y 3 más de separación. ¿Sí? Bien, entonces son 6 cadenas al aire. Tomamos la lazada, nos metemos dentro de ese punto y vamos a hacer 2 varetas más. Esta esquina va a constar de 2 varetas, 3 cadenas, 2 varetas, ¿sí? Bien, aquí hicimos esto y la vareta que nos falta la vamos a hacer luego cuando cerremos la vuelta, como hicimos en la vuelta anterior. Si podemos, nos vamos llevando toda esa colita de hilo. Ahora lo que vamos a hacer es tomar la lazada y vamos a hacer una vareta en cada punto, ¿sí? O sea, vamos a hacer un punto en cada punto. Estamos haciendo la vuelta que va a enmarcar el granny, que sería esta o esta, ¿sí? Es un punto en cada punto, una vareta por cada punto que nos encontramos en la vuelta anterior. Es muy fácil, como todo el granny que hemos hecho. Pueden utilizar restos de hilos para hacer las vueltas, las primeras vueltas, y luego sí reservarse un hilo que tienen más largo para hacer las vueltas que serían más grandes, más largas, ¿sí? Las de los extremos. Pero sí, si tienen bollitos pequeñitos o billitos pequeñitos de hilo, pueden hacer los centros del granny, de la flor, que sería como una flor, ¿sí? Bien. Y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. Volvimos a encontrarnos con la esquina y hacemos en esta vuelta 2 varetas, 3 cadenas, 1, 2 y 3, y volvemos a hacer 2 varetas. Y continuamos haciendo varetas a lo largo de toda la vuelta. ¿Sí? Esto es muy sencillo. ¿Sí? Yo voy a continuar tejiendo y les muestro cómo quedó finalizado este hermoso y fácil granny. Aquí ya he dado toda la vuelta con varetas y vamos a hacer esa vareta para finalizar la esquina, esa vareta que nos faltaba, ¿sí? Vamos a cortar el hilo y vamos a esconder con aguja lanera. Soltamos nuevamente hacia arriba y ya casi que estamos finalizando este hermoso granny. Vieron que acá tenemos 3 cadenas, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3. Bueno, en la tercera vamos a pasar y vamos a enganchar así. La cadenita, vieron, queda enganchada con uno de los puntitos de aquí atrás. Pasamos ahí y vamos a pasar por el último punto. Y ahí ya tenemos finalizada la esquina. Vamos a esconder los hilos y les muestro cómo quedó. Y aquí estaría finalizado este hermoso granny. Espero que les haya gustado. Les doy muchas gracias. Gracias por suscribirse al canal. Gracias por ver los tutoriales. Gracias por sus me gusta. Gracias por sus bellos y amables comentarios que siempre dejan y son tan hermosos y tan cariñosos. Les doy muchas gracias porque también eso es una manera de que uno pueda seguir subiendo videos y ayudan mucho a que uno vea si los tutoriales se entienden, si gustan. Bueno, les doy muchas gracias y espero que tejan muchos de estos grannies. Les doy muchas gracias de corazón y los espero en un próximo tutorial. ¡Chao! Gracias.